¿Cómo explicar el triunfo apabullante que obtuvo ayer en las urnas Morena y en particular en todas las disputas que para elección de cargos populares logró y como he dicho, especial senadores, diputados y claro está, la presidencia de la República? ¿Cómo, para centrarnos en ese enfoque, podríamos explicar el triunfo de la criatura política del presidente de la República tan aplastante? ¿Es suficiente decir y con ello despreciar a los más de 55 millones de mexicanos que acudieron a las urnas para votar por la alternativa guinda? ¿Es suficiente con decir que son los programas sociales los que los incentivan? ¿O que solo es el fanatismo el que los guía? ¿Basta con decir que fueron acarreados? ¿Podemos señalar simple y sencillamente que son los mantenidos de una política pública de clientelismo? Más aún, ¿ayuda en algo para entender lo que pasó descalificar de esa manera y con esos tamaños a quienes votaron por ellos? ¿Es en verdad el tema del fraude electoral el que se puede abordar para escurrir el bulto y no explicar esa enorme victoria del gobierno federal? ¿No vale la pena asumir que todos los eslabones de la organización electoral están a cargo de ciudadanos que participaron en esta jornada y que con sus nombres y sus firmas le dieron validez a los votos que son los que así llegan al Instituto Nacional Electoral para presentar, como lo hizo la presidenta del instituto, los resultados? Así, solo deslizando una sospecha y con ello, como he dicho, hacerse a un ladito para no mirar de frente el rostro de la derrota. ¿No se encuentra también en los partidos políticos opositores, en particular el PRI y el PAN, buena parte de la explicación de lo que ha sucedido? ¿No somos o son, depende el razonamiento que haya hecho cada uno de ustedes, los ciudadanos que dijeron con estos partidos hay que remar y con estos partidos y a estos partidos hay que apoyarlos? ¿No nos viene a cobrar la factura la defensa que algunos hicieron de las propias trapacerías del dirigente nacional del PRI? Defensa que incluso en este propio espacio aquí abajo se manifestaba en contra de quienes decíamos que la impronta de la corrupción no solo estaba en el gobierno federal, sino que también en los partidos que llegaron a tener la oportunidad del ejercicio de las políticas públicas, como en particular en el caso del PRI y del PAN. ¿No se encuentra también en la explicación de esta derrota los ciudadanos que creyeron que la ciudadanía implica mirar un programa nada más en YouTube o en donde sea o cualquier plataforma que sea y ser activista en las redes sociales? En donde muchos también consideran que la información surge de la nada y que no cuesta y que en consecuencia se le puede exigir a un medio de comunicación independencia sin siquiera darle palabras de aliento, ya no digamos un aporte económico. ¿Es o no también una vertiente de la reflexión pensar en todos aquellos ciudadanos que se sienten los jueces de los demás para juzgar por encima de los demás, incluso exigiéndoles qué temas sí abordar, qué temas no abordar y sobre todo también cuándo callar? ¿No se trata todo esto también de una cultura, la cultura del autoritarismo? ¿No estamos entonces en presencia de algo más que una regresión autoritaria, sino de la refundación de un nuevo régimen en la que, en efecto, también hemos sido cómplices? ¿Hay o no razón en todos aquellos que dicen
que en efecto muchos ciudadanos con todo derecho no quisieron darle la oportunidad a partidos políticos impostores, opositores, corruptos e ineficaces. ¿Cómo poder decir que el propio desarrollo económico que impulsaron los gobiernos del PRI y del PAN no se reflejaron en los sectores más pobres y en pobreza extrema de la propia sociedad? ¿Es suficiente? Desde mi punto de vista ya vimos que no. Que aludir a el desastre de la salud de nuestro país, a el desastre que tiene también la educación, desde luego a la creciente violencia, incontenible violencia y la propia corrupción que hay en la administración pública. Digo, todos estos jinetes del apocalipsis son suficientes para persuadir a aquel que de todas maneras votó guinda. Ya vimos que no. ¿Hay o no la necesidad de un asomo de crítica en vez de querer resolver este expediente con el cómodo veredicto del fraude o del pendejo aquel que votó por lo que no debería de haber votado? ¿Se requiere o no una autocrítica como ciudadanos? ¿O también volver a mimetizarse con esas visiones autoritarias que no aceptan la victoria del otro? ¿No es acaso el más cobarde aquel que no acepta su propia derrota? ¿Que no mira de frente su propio fracaso? ¿Y que además de todo entonces se arrodilla? ¿No se trata más bien de mirar con claridad y contundencia y autonomía y por supuesto autocrítica los rasgos de esa derrota que también nos implican a nosotros caídos y entonces así volvernos a levantar para estar en la brega? ¿Qué es más cobarde? ¿El que niega la realidad de una derrota o el que se burla de la misma? ¿O en este caso los extremos se juntan? ¿O son dos mismos rostros de una misma vileza? Las respuestas están en cada uno de nosotros. Para poder entender lo que pasó en el país, para poder entender que no solo ganó con 30 millones de votos Claudia Sheinbaum, sino que ganó con más, con 35.530.000 votos, de los que había ganado Andrés Manuel López Obrador, poco más de 5 millones. ¿Por qué? Solo porque el otro o los otros son como las ratas de Hamelin que así van cayendo al río hechizados por la música que a final de cuentas los lleva a caer al precipicio. ¿Y quién nos creemos nosotros para sentirnos entonces superiores a quienes no encontraron en el discurso opositor la posibilidad de una alternativa y una esperanza? No hay nada que criticar de la campaña opositora. No podemos decir nada como nosotros sí dijimos, que su coordinador era un perdedor y lo habíamos dicho no como un adjetivo, sino como el concepto que se le atribuye a alguien que nunca ha ganado en su vida una elección. ¿No recuerdan ustedes cuando decíamos que apure la propia campaña ya, la propia Xóchitl Gálvez, y ella decía, calma, esto apenas comienza? ¿No dijimos que no bastaban las gracejadas y la historia de éxito de una vendedora de gelatinas para convertirse en presidenta de la República y que había que presentar propuestas más que ocurrencias? No es, en suma, la cantidad de ciudadanos que debemos exigir al otro, a los otros en política, mejor calidad en sus contenidos y en sus programas para poderlos evaluar. ¿O ustedes creen que etcétera es un medio que ahorita para congraciarse con el respetable, con cierto sector del respetable, va a salir a clamar o a proclamar y así a declamar también que hubo fraude? No, no es nuestra naturaleza. No somos así. No pretendemos lograr audiencias a partir de mentirles a ustedes. En primer lugar, no es por el respeto a ustedes. Es por el respeto a nosotros mismos, a poderles mirar a la cara con toda franqueza, transparencia y claridad.
Y en segundo lugar, desde luego, a ustedes. Porque si no nos respetamos a nosotros mismos, menos lo podríamos hacer con ustedes. ¡Qué papelón jugó Atypical! Y todos los que participaron allí. Y expresamos nuestra clara diferencia respecto de ello. Y claro que sí, a ustedes les consta. Nuestra clara diferencia, como lo hicimos, ningún medio de comunicación en México lo hizo. La exhibición de los farsantes de la 4T. Nadie lo hizo. La exhibición de la memoria periodística de las mentiras y las inconsecuencias de la próxima presidenta de nuestra república. Eso, el razonamiento acurado, la obligación ética de entender y asumir las responsabilidades propias para poder asomarse sin rubor alguno, sin vergüenza alguna, a la propia derrota. ¡Ay! Y lo dijimos. Y se expresó. Una rebelión ciudadana en favor de la democracia no bastó. ¡Ay! Y también lo dijimos. Una conmovedora denuncia de la corrupción y de la ineficacia pública gubernamental de distintos funcionarios del gobierno. Se expresó. Hay unos medios de comunicación que develaron, que desvelaron, que mostraron toda esa enorme distancia que hay entre el populismo y su propaganda y la realidad lacerante que a ustedes y a nosotros día con día nos golpea. Basta la exhibición de la realidad para conmover las propias conciencias, azuzar las propias preocupaciones y con ello también incitar a nuestras propias responsabilidades. Ya vimos que no. Es entonces el carácter ciudadano, vale decir, el de aquella persona que procura persuadir y entender al otro lo que nos puede sacar adelante, junto con la serie de autocríticas que cada uno de nosotros podamos hacer. Ahí se encuentra el pilar. Y en todo eso en conjunto, como un estambre que tenemos que colocar como piezas coherentes de un rompecabezas complejo que se llama México, poder comprender lo que fue la derrota, lo que es la derrota. Y levantarnos así, con clara dignidad, de eso, del deber cumplido, de eso, de mirar nuestros propios errores, de eso, de entender que la democracia es un esfuerzo colectivo o no, y que no somos jueces como público, el gran público que en el Coliseo grita quién sí y quién no puede vivir o morir de acuerdo a que diga lo que nosotros queramos que diga, porque ese es el auténtico periodismo, el que clama y reclama y el que adjetiva y el que dice y el que miente y el que abandona los propios principios del movimiento de la ética periodística en favor de la política. Es decir, el Coliseo que aplaude al que abandone el ejercicio periodístico para convertirse en un fanático más o en un difusor de propaganda atendiendo igualmente a intereses que le avergüenza a ser transparentes. Porque esto nos incorpora a todos. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Por supuesto que sí, delimitando un nuevo plan, asumiendo nuestra propia autocrítica, invitarlos a la crítica de ustedes, a que fondeen, y lo decimos con toda claridad, a que estudiemos, a que revisemos, a que compremos, a que se sepa que la democracia implica un costo y una responsabilidad, y no nada más exigencias abajo y parabienes y todo, y con eso expiar las propias culpas que cada uno de nosotros no lo hace porque no se compromete en realidad. Y este clamor y este llamado es un llamado con el que quiero terminar. Con todos sus ritmos y aliteraciones, va también para nosotros. Que no haya confusión. Para nosotros. Para todos y cada uno de nosotros. Es la única manera en la que podemos levantarnos. Así. Incluso casi yertos, como el Cid campeador que puede todavía ganar batallas nada más con su propia imagen. Y la nuestra, la que nos conjunta, es la democracia. Nosotros ponemos nuestra parte, la autocrítica. La convicción de seguir haciendo periodismo, aunque a veces no se ganen los aplausos de ustedes. El dar la noticia porque no la confeccionamos al agrado de nadie. Y porque ahí es donde apelamos a la ciudadanía. Y porque eso es etcétera. Y porque eso es su director. Y porque eso es todo su equipo de trabajo. Y por eso refrenda su compromiso Marco Levario Turcot.
sin dejarse intimidar por nada.